un ratito. Bueno, continuamos aquí por las pantallas de Red Guaraní un ratito para hablar de senadurías vitalicias. Bueno, en realidad el rechazo de la impugnación contra HC, Afara, Lugo y Nicanor. Decía la decisión del Tribunal Electoral de la Capital Primera Sala que los impugnados tienen un derecho en expectativa a ser electos. Esto fue dictado por jueces electorales colorados, dicho sea de paso. Y bueno, el Partido Liberal Radical Auténtico ya acusó ante el jurado de enjuiciamiento de magistrados a los jueces que rechazaron esta impugnación. Hoy vamos a hacer un debate constitucional, pero ver también qué es lo que objeta la Alianza Ganar al Partido Colorado. Bueno, y el PDP. Sí, alianza, por eso digo. No, incluye al PDP. Una cosita nomás, porque en el bloque anterior cometimos el error de no hacer la presentación. Y ¿Cometiste? Cometí. Ah. Entonces, ahora para evitar eso, vamos a presentar así, rápido. Estimados amigos, pasa lo siguiente. Horacio Cartes, Nicanor Duarte Frutos, Fernando Lugo, expresidente de la República y presidente en ejercicio de la República, y Juan Afara, vicepresidente, quieren ser senadores. Pero no renuncian. No renunciaron. Nicanor y compañía obviamente ya están afuera. Y en consecuencia hay un grupo de gente que piensa que no pueden presentarse y hay otro grupo de gente que piensa que pueden presentarse. Esa es la discusión que vamos a tener ahora. Mi querido Guillermo Duarte, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Enrique. Ya Carlos. tenemos que pagarle un cheque también a este. Sí, de paso. Oscar Tuma y no sé, son algunos... ¿Cómo Amigo estás? Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Un saludo para ustedes, Carlos, los doctores. Vos sos apoderado del PDP, ¿verdad? Sí. Candidato Hoy también me a dieron senador. poder. Pero a partir de hoy, no, a partir de Hoy hoy me dieron no le poder, pregunten pero lo que ya pasó, estuve porque no. trabajando en todo este tema desde atrás, ¿verdad? Se entiende. Bueno, y de este lado nos acompaña Juan Ernesto Villamayor, apoderado de la ANR. Doctor, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, gracias por acompañarnos. Y también Cristian González, apoderado del Partido Liberal Radical Auténtico. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Un saludo a los colegas. Gracias Bueno, por... yo empiezo, sí, o no querés que yo empiece. Como vos quieras. Bueno. Después vas a saltar y nos vas a culpar a ambos. Yo después quiero plantear la cuestión, pero como elemento de discusión, señores. Yo empezaría, aunque no sé si importa tanto mi opinión, Ya. por el rechazo el rechazo del Tribunal Electoral de la Capital Primera Sala. Es que ¿sabes por qué yo no quiero tocar ese tema? ¿Por qué? Porque es un tema aparte. Y No, es un tema aparte. No, porque es un prevaricato puro y simple. Ah. Miau. O sea, es un prevaricato puro y simple. No, yo quiero ir a la cuestión constitucional primero y después entrar en ese tema. Bueno, ¿Entendés? Y entonces parto por lo siguiente, Carlos. Y deja de hacerte, de menoscabarte a vos mismo. ya. Claro, en mi opinión. A mi modo de ver, mi querido Guillermo y mi querido Cristian, a ustedes dos me dirijo, Nicanor, Lugo, Federico, Raúl Cubas, Juan Carlos Basmosi, tienen derecho a ser senadores porque no están en el ejercicio del cargo. No, hace años dejaron de estar en el ejercicio del cargo y no podemos presumir nosotros que la Constitución establece una carga perpetua porque estaría violando el artículo 10 que dice que no hay esclavitud en el Paraguay. Ahora, Cartes es otro problema con Juan Afara porque ellos están en ejercicio y por tanto hay un espíritu constitucional, no un texto, que dice, chico, tenés que renunciar 6 meses antes. Enrique, perdón que te interrumpa. Nicanor tampoco renunció para su candidatura. Pero ya no es más al Senado. presidente, estamos de acuerdo, ¿verdad? Bueno, pero hubo un error ahí que es idéntico al de Cartes. No. Pero espera, eso es otro tema. Ahora, yo termino esta pequeña presentación nomás para entender el punto. Consulté en Monumental con el presidente de la Convención Constituyente, Óscar Facundo Infran. Y dijo lo que acaban de escuchar ustedes de Lescano Claudio. No discutió la Convención Constituyente la renuncia de un presidente. Eso no se discutió. Se discutió qué hacer con un expresidente, pero no si el expresidente renunciaba. ¿Está bien? Y ahí termino. Bueno, para nosotros es bastante claro, Enrique y audiencia, y es por ello que planteamos, lógicamente, la impugnación de Duarte Frutos. La Constitución establece obligatoriamente que los expresidentes sean senadores vitalicios y así como señalás, no se discutió la posibilidad de que renuncien y debe estar establecido, como se sabe, el derecho constitucional
forma parte del derecho público y donde debe estar establecido taxativamente lo que se puede hacer. Además forma parte de lo que tenés que, así como mencionás un artículo de la Constitución, es el complemento de lo que de la imposibilidad de la reelección, que se aseguraba con ese artículo que un expresidente no pueda ser senador. Posteriormente eso le da la posibilidad de ser presidente del Senado, por tanto podría volver a ser presidente de la República porque está en orden de sucesión. Entonces esa es un complemento. Además, con las discusiones que se dio, y tenemos que ir a la fuente, las discusiones que se dieron y nosotros estudiamos y presentamos en nuestra impugnación, cuando el propio, puntualmente el doctor Eusebio Ramón Ayala consulta por qué no se incluye en las inhabilidades para ser senador o diputado al presidente, a los presidentes o expresidentes. Eso está en las actas. En las actas. Están en las actas y tengo acá, voy a buscar después, Sí. el número de sería bueno mostrar a acta, la gente. el número de acta, y le contestan que ya serán senadores vitalicios. O sea, no se repite porque no es necesario, es un cuerpo normativo que establece... Es técnica legislativa, se llama eso. ¿Cómo? Técnica legislativa. Por El técnica legislador no legislativa. tiene por qué repetir varias exactamente. veces. Ya está, explícito Claro, además. porque se parte de los principios Claro. y saben que para interpretar y aplicar una norma existen métodos de interpretación, y entre los métodos de interpretación está la interpretación sistemática, que te Exactamente. obliga a analizar una norma en el contexto. cuerpo. Así mismo. Pero quiero decirle a Enrique algo. Sí. No podés comparar una carga pública con el artículo que prohíbe la esclavitud. ¿Por qué? Porque la esclavitud no es lo mismo que la carga pública. La carga pública es una obligación que uno tiene como ciudadano, y que la persona que asume, que se postula para el cargo de presidente de la Sabe. República con la Constitución del 92, ya sabía que terminado el periodo, él debía ser, por imperio de ley, senador vitalicio. Si él no quería eso, él está en su libertad, es decir, no es esclavo, decide no postularse. Así Si mismo. él quiere y asume la responsabilidad y la carga pública de luego ser senador vitalicio, se decide, se postula y entra. 1, 2. Quiero decir que los motivos por los cuales hay que diferenciar entre inhabilidad e incompatibilidad. Porque los problemas que tenemos, que afrontamos con Horacio Cartes y Alfara, son de inhabilidad e incompatibilidad, y lo que afrontamos con Nicanor, porque hablo de Nicanor porque como PDP nosotros impugnamos solamente a Nicanor y a Horacio Cartes, tiene que ver solamente con la inhabilidad que está establecida en forma implícita en el artículo 189 al establecer el verbo obligatorio de serán senadores vitalicios, y está establecido también en el 229 cuando establece de que no existe reelección en ningún caso. Exactamente. Al establecer que es en ningún caso, quiere decir que no se puede por vía indirecta, en caso de doble acefalía, llegar por error o en forma, como digo, indirecta, a ser nuevamente presidente de la República. Así mismo, y te leo, Enrique, el acta número 25, Sí, 25. del diario de sesiones de la Comisión Redactora de la Convención Nacional Constituyente, correspondiente al día 3 de abril de 1992. Se puede, esto disponible en internet. Y dice: ciudadano presidente de la comisión, bien, a consideración este artículo en el cual ya el doctor Ayala quiere hacer una pregunta, luego tiene el uso de la palabra. Bueno, la respuesta del ciudadano secretario: voy a aclarar, si me permiten, el presidente ya no puede ser candidato porque quedó como senador vitalicio. A la pregunta de por qué no está en la inhabilidad del presidente y el vicepresidente. Para Ernesto. Bueno, en primer lugar, yo no creo que el secretario tenga la capacidad de explicar. Yo les voy a decir qué dice la Constitución. Todos acá se callan porque todos los constituyentes no tienen la menor idea de esto. Es un disparate. O sea, queda claro que es casi un acto de soberbia de parte del secretario de haberse puesto en una posición así. Yo les voy a decir qué tiene que decir la Constitución. Coincido con lo que dice Guillermo en el sentido de que se mezclan las figuras. En primer lugar, este fue un palo de ciego, el modo en que se presentó. No se puede confundir la situación de Alfara con la situación de Cartes. El solo hecho de que lo hayan puesto en el mismo escrito, con el mismo argumento, demuestra que ni estudiaron la cuestión. Y después vienen a justificar qué se hizo. Y justificar qué se hizo todo el mundo puede. Nadie me ha podido explicar dónde está el mandato de Alfara.
Nadie me ha podido decir a hoy en qué artículo se establece que Afara tiene que renunciar. Nadie me ha podido decir por qué razón surge una inhabilidad para Afara. Yo sigo sin encontrar el argumento. Acá, no permíteme, deja terminar también a los demás. Y así podemos avanzar todos. Porque yo escucho con mucha paciencia a todo el mundo. Me precio de no interrumpir nunca. Cuando se colocó ese paquete, se mezclaron otra vez dos figuras. Una pretendida inhabilidad para ser senador y una imposibilidad de reelección, que son dos cosas distintas. No se pueden confundir esas figuras. El hecho de que pueda estar en la Cámara de Senadores y ubicarse a la cabeza de la misma, lo que violenta es la figura de ocupar dos veces el mismo cargo. Claro. Y eso le alcanza también a Fernando Lugo. 100%. Sí. Y Ahora. sin embargo, claro, ahora sí, es que y sin renunciase. embargo, los mismos que argumentan este tema votaron para que Fernando Lugo sea presidente. Porque el argumento viene del mismo lugar. Y para colocarlo en la cadena de sucesión. Fíjate qué poco apego le tienen a sus propios argumentos, que lo colocan a Fernando Lugo en el punto de la cadena. De modo tal que, ante la posible renuncia de Afara y la más posible de Horacio Cartes, o menos posible, pero las dos están, ¿quién asume la presidencia de la República? Fernando Lugo. Ahora, pero doctor, Que según ellos tiene el mandato. una Ahí hay que restricción. hacer la él diferencia. fue destituido ¿Quién? por juicio político. Claro, es taxativa esa norma. La prohibición, La prohibición perdón, de reelección es para ser candidato. Claro, reelección, pero en el te caso- pregunto algo, doctor. No. Doctor, o sea, vos lo que Yo- planteás yo- es, ¿se hizo mal con Lugo, entonces se puede hacer mal con los No, demás? yo pero, estoy si, diciendo pero lo que que va, no si, se si lo de tuvo Cristian es nunca ningún correcto, cuidado. si lo de Cristian es correcto, Cristian, vos tenés que impugnarle también a Mira, Lugo. Claro. Es que en Lugo primer está lugar, yo impugnado. le quiero aclarar acá No, sí, es al candidato. doctor Villamayor, nosotros le Estaba en la impugnamos lista. a Y es Horacio candidato. Cartes Sí. y a Nicanor Y ya fue Duarte candidato Soto, el antes, Partido sí. Liberal. Y volvió a hacerlo. Y en segundo lugar, es natural y lógico que un secretario esté haciendo la síntesis de la discusión de la comisión. No es una decisión simple secretario. y pura del secretario, es la respuesta de la síntesis de lo que se discutió ahí. Esa es la función de un secretario, anotar y ver qué es lo que se hizo en una convención. el único modo. Entonces, si me permitís No, pero yo estaba en también el uso de la artículo palabra. 189 es bastante claro, Enrique. Dice, serán senadores vitalicios los presidentes electos democráticamente, a no ser Salvo hayan que hubiese sido sometido a juicio político y hallado culpable. Es la situación de pero, Lugo. yo, al de punto, la el reelección. punto donde Fernando está agraviando a la Constitución eventualmente es en que puede volver a ser presidente de la República. Bueno, entonces es el mismo sí, problema pero- con Nicanor, pues. Pero no. ¿Por ¿Cómo qué? que no? ¿Por qué si ya fue presidente y si está en la línea de sucesión Claro. como presidente del que Senado, pasa es que puede pero llegar a ¿por la qué? presidencia de la República? Pero el artículo, pero espera un poco, o sea, lo que pasa es que estamos mezclando. Estamos Claro. mezclando. Muy hábilmente, Juan Hábilmente. Ernesto, lo Ahí que está. nos está Sí. llevando a confundir. Doctor, vos sos muy Porque hábil. el Al final. Te voy a contar, 189... Es que quiero El entrar al maquillaje último de la punto, pero palabra no se me permite. te mira, hace cambiar la pero el realidad del texto 189 pues establece la constitucional. excepción para Lugo. No le mezclemos a Claro, Lugo, hablemos sí, de no, un caso, porque de si un mezclamos caso, los casos... sí, No, es que hay que otros. mezclar los No, casos. no hay que como mezclar, ser. porque son porque individuales. Tenemos que ir Mira, a la yo te pausa. voy a- No, espera, No, un ratito, para poner orden nomás al tema, ¿verdad? Juan Ernesto decía, hasta ahora no me muestran cuál es el problema de Afara. De Afara. Para mí el problema de Afara es el artículo 237, que ¿Por qué habla del presidente y del vice que no pueden ejercer cargos públicos o privados remunerados o no mientras duren sus funciones, y dice la parte final del 237, debiendo dedicarse en exclusividad a sus funciones. Y sí, ¿y Hacer cuál campaña el no cargo? es su función. Pero no es un cargo. Hacer campaña no es su Pero función. él puede renunciar, no es un absoluto. cargo. Pero como un Pero presidente de no va a ser... compatibilidad de función. Pero De Carlos todos modos, no querido, es inhabilidad como un eso. presidente Claro, no va a poder correcto. hacer. No, es No es inhabilidad. inhabilidad. Bueno, eso pero es que- incompatibilidad. Pero por eso, Es que ¿qué no título podés lleva? confundir la Yo no figura. estoy confundiendo. Estás No, confundiendo. No, incompatibilidad 237. Un Yo presidente, no diga inhabilidad. discúlpame, que yo esa posición la defendí con Fernando Lugo, con Horacio Cartes y la voy a defender siempre. Si un presidente no puede hacer política, estamos No fritos. puede hacer campaña. Puede, No puede. 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 Está Acá en- dice que se tiene que dedicar en exclusividad a su No, función. y la función del presidente porque es generar, no podés cumplir- soporte permitime, político. no, Pero por no Dios. podés cumplir otra función. Hacer Función. campaña no es una función. Pero es parte de su función. No puede ser No, campaña. Pero y yo hacer te voy a campaña. decir, No, Carlos, yo eso te es- llevo a Bueno, otro, bueno, yo te esa llevo, es una está bien, interpretación está tuya, bien, Enrique, porque pero para hay mí hay es otra, absoluto la- hay otra cuestión. Si la vamos a verdad. interpretación correcta, en el caso, no te digo de Afara, te digo de Horacio Cartes. Sí. Él además
no tiene un problema solamente con el 237, del cual puede salir con el tema de que hacer campaña política no es un cargo. Él como presidente de la República es el jefe de las Fuerzas Armadas. Obvio. Y ahí sí tiene problemas como jefe de las Fuerzas Armadas para hacer campaña política, por las reglas que rigen a las fuerzas militares. Pero por eso te digo, hay que hacer un análisis profundo. Pero hay que caso por reconocerle caso. mucha creatividad también. No, es que conecto una con otra norma. No, pero Guillermo, si eso es cierto, entonces el presidente de Estados Unidos no puede hacer campaña. Discúlpame, no es así. Y ningún militar puede hacer campaña. Me vas a disculpar, Enrique, militar pero puede hacer campaña. nosotros No, aramos no, con la eso. constitución Y que te fue tenemos. comandante en Yo jefe, creo sí. que debería haber reelección, pero en este caso no hay y no puede haber y no se podía modificar. Pero el argumento tuyo nomás es el que yo no acepto. No, que Pero no, es yo de estoy acuerdo a en- nuestra legislación, no Obvio, es porque de no es Estados Unidos. ¿Qué tiene que ver? Es el mismo comandante en principio. jefe, No, es claro. El comandante, El comandante en jefe de la Fuerza del Armada, el presidente de la presidente. República, Obvio. claro que puede hacer campaña. No es militar. No es opinar. no, De- esa decir restricción su es posición militar. política es una cosa. Decir una posición política, opinar, decir quién es el candidato de su gusto, pero ¿a vos te parece que es correcto, no violenta la Constitución, utilizar todo el aparato del Eso, Estado obvio. haciendo Sí, campaña? no hay igualdad. Eso es lo que hace. Y por eso igualdad. pues te Eso no dice. es hacer por eso, campaña. por eso no puede ser. No, Pero ¿para qué está Ah, haciendo ¿qué es? campaña? Tenemos Para que ir a pugnar una por un pausa, cargo una cosa público. es una posición. No hay igualdad. No hay Tenemos que ir a la igualdad pausa. para Además, personas yo que no te tienen vuelvo a cargo. aclarar. Corta, El Partido vamos a la Liberal Radical pausa. Auténtico le Vamos a la pausa. Estás al Bueno, aire. se resumió Me acá cuenta la que cuestión. está saliendo al aire. No, esa parte no salió. No, Lugo está habilitado. Categóricamente por el artículo Llegamos a 189. Bueno, si La nosotros verdad, leemos, digamos. atender, Yo no le voy a inhabilitar si es mi aliado. Lógico, ¿para qué va a discutir? Tu aliado no es Lugo. dice, No, el tuyo. Ah, sí, no, los claro. expresidentes de la República electos democráticamente serán senadores vitalicios de la nación, salvo que hubiesen sido sometidos a juicio político y hallados culpables. Es categórico eso. Lugo puede ser, Puede con la ser redacción de candidato. esta... No, Categórico pero vos- ahora. Esperana que responda. Eh, Porque lo que le Enrique, corta. ¿me permitís? por Te favor? permito, perdón. Muchas gracias. No, nosotros podemos discutir, como ya se discutió en otros programas, inclusive que sea injusto o justo eso, pero la realidad es que el texto de la Constitución señala claramente. Pero, Cristian, una Puede preguntita sobre ser- el punto. sí. Sobre el punto. ¿Hay reelección en Paraguay? No hay. Entonces Lugo no puede ser senador. ¿Y Nicanor? Tampoco. Bueno, bueno, gracias. entonces- ¿Puedo decir una cosa? Gracias. No hay más Para preguntas. Yo puedo decir algo. Nosotros estamos acá discutiendo sobre la Constitución. Sí. Yo lo que reclamo es que estos jueces que se constituyeron en primera sala de Enrique una, no quiere de- discutir de eso, una no. manera, Yo dije, vamos a discutir de después, una te dije. manera bastante peculiar, ¿verdad? Explica un poco eso. En el sentido de que se cambia la integración entre gallo y medianoche, y como están habilitados horas y días inhábiles y todo pasa rápidamente. La persona que nos recibió a nosotros la presentación de la lista, que era la autora Blasco, deja de integrar, se traen personas, en vez de traer personas de la segunda sala, se traen personas de Pedro Juan, personas de Concepción, personas de cualquier lado, se arma un tribunal y empieza a prosperar el procedimiento de impugnaciones. Pero más allá de toda esta irregularidad, que es un capítulo aparte que hay que analizar, esta discusión no la llevó adelante el Tribunal Electoral. Obvio. Porque dijo simplemente que en el Código Electoral esto no está previsto en forma taxativa Claro. y de que esto, si no está en forma taxativa, no puede discutir, alegando una norma inferior a la Constitución como excusa para rechazar. Ahí es donde yo quiero señalar de que si nosotros no le exigimos a nuestros jueces que empiecen a estar a la altura de estos conflictos y de que sienten de una vez por todas a un análisis serio que llega hasta la Corte y que se diga, estos señores, es así, porque finalmente la Constitución es lo que la Corte Suprema de Justicia dice que es. Entonces, sí, pero nosotros no podemos llegar nunca a esa discusión porque los jueces, en lugar de ponerse a tratar de interpretar la Constitución y que podamos controvertir hasta la máxima instancia, se salen por el costado. En la anterior vez, en el caso de Nicanor, que había impugnado Patria Querida y País Solidario, lo que dijeron es que él todavía no era senador vitalicio, es que Exactamente. podía llegar a ser, entonces no vamos a analizar No eso. analizamos la cuestión de fondo. Eludieron. Eso es importante recordar. Eludieron. Ahora se esforzaron un poco más, pero ni siquiera llegaron a un análisis serio porque analizaron el Código Electoral y dijeron acá no está en el 97. Y la entonces- Constitución no importa. Entonces, chau, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tenemos que debatir porque nosotros como juristas nos ponemos a debatir esto
pero ante la opinión pública. Pero en el expediente ese debate no existe. Total. Enrique, sobre el punto, y después sobre el punto. Hoy a nosotros, o sea, el día viernes nos notificaron del rechazo de nuestra recusación. Sí. Y el artículo 12 establece de Por ello la mismo, ley ¿verdad? que reglamenta la justicia electoral, establece claramente que cuando hay vacancia, inhibición, se deberá constituir con jueces electorales. Primer término, jueces electorales de la circunscripción. Posteriormente se pasa a los tribunales, a los vocales de los tribunales más cercanos. Sí. Esa es la sucesión. ¿Y qué responde? ¿Cómo justifica el tribunal y nos quiere tomar el pelo? Establece, el artículo 12 habla de cómo se constituyen los Cómo se tribunales integra. electorales y cómo se integra, Sí. es el término correcto. Y el artículo 13 establece que supletoriamente se va a utilizar el Código de Organización Judicial. ¿Y cuándo se utiliza otra ley supletoriamente? Cuando hay un vacío, cuando hay un silencio, y justifican su integración, que fue a dedo, con ese artículo. Pues eso cualquiera sabe, cualquier estudiante de primer curso de la facultad sabe que se hace mención que se utiliza supletoriamente cuando hay un vacío, un silencio de la ley sobre un caso en Cristian, particular, y el artículo 12 lo señala muy claramente, es decir, que no se necesita estoy Lo utilizar. totalmente peor de es acuerdo que contigo, ellos pero quiero hablar con- mismos rechazan su recusación. Es que yo creo que estos están prevaricando Pero, de arriba pero eso abajo. establece la ley. Pero eso es cuando pueden constituir un tribunal en mayoría. Es igual que en el Código Procesal Penal. Vos le recusás a un tribunal, si recusás uno y tenés mayoría no recusada, resuelven los otros dos. Exacto. Pero si están la mayoría recusada o los tres, esa ley... En el caso electoral. O sea, el peligro de Tribunal todo el Superior de Justicia proceso Electoral electoral- Yo siempre sé resuelve. que hacen así, pero está Siempre mal. Está mal. Enrique, lo que Eso te es quiero lo que- señalar es el peligro del proceso electoral con esta gente. Es que- Estos son los jueces. Estoy de acuerdo contigo. Juan Ernesto, una cosita. Pero quiero volver sobre algo que había Sí, dicho Guillermo, pero que me parece no muy me quiero importante. olvidar nomás. O sea, yo te tiro la pregunta y vos o sea, usa como quieras el tiempo nomás. ¿Por qué usted no le recusaron a Cartes en la interna? No le impugnaron. Porque No le es impugnaron. Hicimos un estudio bastante extenso del tema y se decidió llevar adelante una lucha política con todo el juego, a todo juego. De hecho, hemos presentado casi 400, más de 400 candidatos mal inscritos dentro de la alianza que no tienen Falso. la edad, que no reúnen los requisitos. De y otros tampoco partidos y los movimientos impugnamos. que no forman parte de la alianza. Eso es una falacia. 400, está bien. Déjame terminar, por favor, la idea. Pero ¿verdad? tengo que contar Porque que estás Lo que mintiendo. pasa es, como dijiste, ya tantas falsedades. Entonces, y yo no las interrumpo, te dejo exponer. Porque es tu Pues interpretación nomás yo del interrumpo tu falsedad. hecho. Guillermo es un abogado que ejerce la profesión, igual que yo. Guillermo sabe muy bien que el problema de la interpretación y la aplicación de la Constitución se aplica en toda la justicia del mismo modo. Y no hay un juez de primera instancia, ni uno. Por eso yo acepto tu invitación a discutir como jurista esto. No hay uno que aplique la interpretación de la Constitución. Y te voy a poner un ejemplo palpable que vos conocés igual que yo. Ley de reorganización administrativa, tus honorarios profesionales cuando litigas contra el Estado. ¿Qué juez te regula en el 100%? No, ahí entramos luego... Ni uno solo. Claro. ¿Podemos estar de acuerdo? Sí. Bueno, hay en este momento no una acción de inconstitucionalidad ganada, más de 5.000. ¿Y qué pasó con las 5.000? Te vas junto a un juez de primera instancia y te vuelve a aplicar la ley declarada 5.000 veces inconstitucional. Pero te aplica la misma. Ya sabe que es inconstitucional. Entonces te dicen, no, ahora andate a la Cámara. Después andate a la Corte y cuando la Corte declare que es inconstitucional, ley por 5.001 vez, entonces volvé acá. Sí. Ese es un defecto de sistema. Sí. Pero porque tenemos Porque no lo hay que se efecto discutió en erga el bloque anterior, una hay un corte efecto que erga hace omne. y Ese es el deshace, problema. y como ellos son la máxima instancia y nadie les puede decir nada, entonces ¿qué tenemos acá? Que el juez aplica la ley, que es lo que dijo este tribunal. Te dice, yo aplico la ley. ¿Querés discutir la Constitución? Andate a la Corte, no me traigas a mí el problema. Te lo dicen todos los jueces de todos los fueros, sin ninguna discusión. No hay atenuante en ese tema. Y ahí nosotros tenemos que saber, en primer lugar, lo que estamos discutiendo es sorpresivo. Nos No. acaban de sorprender con este debate. No. Muy bien. Este debate tiene más de 10 años. Mucho más. Vamos a reducirnos al momento que se presentan.
¿verdad? Porque creo que es un momento hábil para qué. Muy bien. Las inhabilidades se establecen por ley. ¿Por qué todos los que estaban en desacuerdo y sostienen con tanto entusiasmo que él violaba la Constitución no agregaron esta inhabilidad a la ley, al Código Electoral y terminaba el problema? Si fuese cierto que estaban tan convencidos de eso. ¿Por qué no colocaron, no hicieron una modificación al Código Electoral y ya está? Esto no necesita reforma constitucional, ninguna. El que dice que esto necesita reforma constitucional no conoce el sistema jurídico. O sea, vos decís que con un arreglo ahí en el Código Electoral... Pero por se supuesto, si soluciona. las inhabilidades se establecen por ley. Sí. Ese es el argumento del tribunal, pues dice que no está en el 97, creo que es el artículo del Código que Electoral. habla de las inhabilidades. Y entonces, porque no está ahí, Entonces puede no importa. ocurrir. O sea, y la Corte, cuando se discutió el tema en la Constituyente, varios constituyentes le dijeron por qué no está en la inhabilidad. Y más allá de que yo considero muy razonable lo que plantea Guillermo, no considero descabellado que alguien diga, escúcheme, si yo estoy poniendo una obligación acá, esta obligación se traduce en inhabilidad acá. Y sin embargo no lo hicieron. Y esa obligación no necesariamente es inhabilidad. Y te voy a explicar por qué no es inhabilidad. Los mismos que toman esa obligatoriedad y te dicen, mire usted, un expresidente de la República solo puede ser senador vitalicio, no puede ser ninguna otra cosa. Sí. Los mismos que dicen eso le dieron el acuerdo constitucional a Nicanor para que sea embajador. O sea, sí puede ser otra cosa. Yo creo que ahí Y si se, puede ser otra ahí- cosa, ahí- ya ahí abrimos se la durmieron. compuerta para... ahí se Enrique, durmieron. el No artículo podemos, por unanimidad. 199 de no la podemos Constitución. construir sobre el error. Por Los- unanimidad. Esa es Yo uno. creo, ¿Qué tiene? yo creo- O sea, se hizo mal y vamos a seguir haciendo mal. Acepto el argumento, pero Pues lo no que se yo te puede digo construir. es que no validaron, fueron inconscientes, Claro. mínimamente, Bueno, pero otra de lo que cosa. estaban haciendo, porque acá pues esa es Suscribo por lo que eso, dice Guillermo, pero te digo perdón, otra cosa. perdón, por eso, doctor, por eso es que, por ejemplo, me presento para entrar al Senado. Totalmente. Porque no tenemos juristas allí y le pasa estas cuestiones. Pero, Todito dieron el acuerdo porque no hicieron el análisis. Espera un poco. Esto que estamos haciendo tiene impacto en otra norma, no se analizó. Así mismo. Bueno, Muy pues yo te bien. recuerdo, Entonces, estoy si de estamos de acuerdo, acuerdo justifica con otro. eso, Permitime. yo estoy de Sí, acuerdo sí, con que un sí. jurista como vos entre. Si el Te reitero, con el artículo respeto profesional que te 199 tengo. Sí, si vas a hablamos ver sobre que yo- eso, pero ahí no se Ahí analizó. hay una, hubo un error. Artículo 199 de la Constitución establece que los senadores y diputados solamente podrán aceptar o ser ministros o diplomáticos. Eso dice el artículo 199. ¿Es senador o no? Senador vitalicio. O sea, podría ocupar ese cargo. ¿Dónde hubo el error que no le dieron el permiso? Primero se tenía que hacer ese mecanismo, pero el artículo 199... Si la habilita para hacer... Claro, o diplomático o Cristian, o ministro. estamos tratando de justificar nomás, no se analizó eso. No se analizó. Ahí no se Perfecto, analizó, nadie pero se establece ese representó, artículo y yo estoy de nadie acuerdo. ni se Sobre representó. ese error no claro, podés- podemos estoy construir. de Yo acuerdo pregunto, contigo. vos le podés rebatir Yo estoy de a acuerdo Juan contigo. Ernesto con ese argumento. Sí. Pero lo que yo le digo a los dos es que nadie analizó. Claro, ahí estamos se de acuerdo, hizo es que es el lo que error. estoy Yo estoy de acuerdo diciendo. Pregunto Ahí algo. fluyó Estoy de ese acuerdo Entonces sí. aparece en el momento de la conveniencia y nunca en el momento del principio. totalmente de Y acuerdo. si nos pregunto seguimos algo. manejando por conveniencia, Ah, este bueno, debate pero no- 15 no años más va a durar. Bueno, yo pregunto algo. ¿El derecho paraguayo es positivo? O sea, Sí, claro. no se basa en precedente, ¿verdad? No, Ah, no, 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 es no, no. jurisprudencial. Carlos, La hay un jurisprudencia- derecho que es la positivo, jurisprudencia hay un no derecho que queda. es natural, hay un Correcto. derecho que, o sea, el La derecho jurisprudencia positivo no es queda un tipo derecho. de derecho. Es Hay- positivo. el derecho Claro. positivo es un tipo de derecho. Sí, De de hecho, hecho. que está arreglado. Pero Está nuestro arreglado. país es Ahora, así. es positivo. Dice la Constitución en el artículo 256 que toda sentencia judicial debe estar fundada en la Constitución y en la ley. Así mismo. Para mí está clarísimo, ¿verdad? O sea, yo no puedo creer que se traiga como argumento antes, luego ya se violó porque le convenía a fulano, entonces vamos a seguir violando. No, eso está mal. Eso está Entonces, mal. así Eso mismo. está mal. Vamos. Eso es lo que digo, pero No puede fundamentarse. No, en- Pero- no puede ser un fundamento ese. Tenemos que irnos a la pausa. Tenemos que irnos a la pausa. Lo siento, esa es la Constitución acá. bueno. Y la violamos. Estamos en una discusión a ver quién abre el bloque. Y ya que empezamos esa discusión, Queda claro que me ofrecí yo. ¿no? sí. De- Pero como aquí hay dictadura, La Constitución del Paraguay está en castellano, ¿verdad? Sí, debería estar. El castellano, esclavitud significa
Ay, ay, ay. Sujeción excesiva por la cual se ve sometida una persona a otra o a un trabajo o a una obligación. Sí. La interpretación de ustedes sobre será senador vitalicio entra de lleno en la definición que el diccionario de la Real Academia establece para la palabra esclavitud, que está prohibida por el artículo 10. Con este criterio, ser presidente es ser esclavo. No, Claro. no, vitalicio. Claro, Porque no se puede solamente dedicar puede en ser otra cosa. presidente No. y no puede hacer nada más. No puede hacer conforme otra a la cosa. reglamentación. Es un disparate. La perpetuidad es el punto. No. Porque Pero como te dijo esa- Guillermo, no, cuando él se esa presenta, persona Eso puede- es una puede regla ser o no- preestablecida. Es la perpetuidad. Pero ya está Guillermo. preestablecido, está preestablecido. si no ¿sabes te por gusta, qué? no te presentás. Espera un poco, Yo Enrique. estoy en un ¿Puedo? 100% de acuerdo con Enrique. Te voy a traer otro argumento más que él todavía no trajo nomás, que estoy seguro que ya se le ocurrió también. La dedicación del senador también es exclusiva. O sea, un expresidente de la República no se puede dedicar nunca más a nada. No, en, No. en el cargo del Senado no existe eso, no existe Sí. incompatibilidad. ¿Con qué? Espera, no existe Sí, no. hay un montón de incompatibilidad. Y nosotros tenemos expresidentes de la República que son proveedores del Estado. Por ejemplo. Y también tenemos senadores y otra cantidad en Está todos bien. los rubros hay eso, pero no vamos a hablar de eso. No. Pero reconóceme que los rubros, cuando vos me decís son senadores, es irregular. No, yo creo que ahí no hay tantas prohibiciones, hay más permisos para el cargo de senador que para el cargo de presidente, pero a lo que voy es a lo siguiente. Tenemos que diferenciar, y es lo que te decía, una cosa es lo que dice la Constitución. Podemos estar o no de acuerdo con esta Constitución, pero es la Constitución. es Y lo acá- mismo que le decíamos a Carte cuando quería violarla. Claro, acá lo que tenemos que analizar es lo siguiente. Interpretar el artículo 189 del modo con el primer método que te da la exégesis, gramaticalmente. ¿Cuál es el resultado de la interpretación gramatical? Voy a resumir nomás ya. El término serán, quiere decir obligación No. de ser. Serán. ¿Y qué significa serán en imperativo. castellano? ¿Qué significa? Vos Pero- hablas en castellano. Dame Dame 30 gramaticalmente. segundos. Nosotros hablamos en chino. No, ¿Qué significa? hablar en 30 castellano? segundos. El verbo en futuro Sí. tiene dos posibles acepciones. La primera es esa, pero la segunda es la automaticidad del tránsito. Ah, ¿y qué haces con las otras normas? No. Y, No, pero porque- ese ya es otro. Espera, no, bueno, está bien. ¿entendés? Voy a terminar, acepto. Sí. Para mí la gramatical me arroja un resultado, para vos te arroja de Otra. que no necesariamente Sí. es una Claro, obligación. es simplemente Bueno, que al terminar vayamos- de ser presidente es senador, automático. Automático, Será, sí. automático. Pero no significa será por el resto de su vida. No. Bueno, espera. Bueno, terminamos la gramatical. Sí. Sí. Vamos a la interpretación histórica, Sí. donde, por ejemplo, podemos recurrir a todo A lo las que dijo actas. Cristian, y vos podés encontrar que justamente lo que se debatió era en la Constitución Nacional del 92, qué hacer con con un expresidente, Sí. porque se lo consideraba que llegaba a la cúspide de la carrera política, obvio. Claro. que tenía demasiado influencia y Así era mismo. un peligro dejarlo ejercer toda esa influencia que estaba en la mente de los constituyentes. No quiere decir que uno llega a Así la mismo. presidencia y es el factotum y puede todo. Pero ellos pensaron eso y estar plasmado en las actas. Entonces decían, ¿cómo cuidarnos de un expresidente? Incluso te dije el ejemplo que decían, un expresidente es como un florero chino. Son grandes, lindos, vistosos, pero nadie sabe qué hacer con ellos. Entonces pensaron y se estableció la figura de la senaduría vitalicia para impedirle de que pueda entrar con poder en el Congreso, pero que pueda utilizar sus conocimientos políticos Por eso es- para aconsejarle a los senadores. Entonces, históricamente tenemos ese resultado. Sistemáticamente hablando, vos unís el 189 con el 229 que te dice de que no puede haber, Así que no hay mismo. reelección en ningún caso. Y si vos aceptás de que el senador, el expresidente puede ser senador activo, estás aceptando que en caso de doble acefalía pueda llegar nuevamente a ser presidente de la electo República. Te presidente. agradezco mucho, mi querido Guillermo. Cristian, ¿qué hacemos con Fernando luego con el 229? Porque no le impugnaron. El No, 189 dice el que cuando que 189, haya terminado el claro. mandato. Ah, Le iba a defender no, a Cristian porque no, faltó no, de ganar. no, en serio, Vos yo le te- creas el te- problema y bueno, te vendo la solución. No, te porque es bastante claro el artículo 189. Le excluye. A los Puede que ser son- justo o injusto, eso no es la. No, pero yo no estoy como hablando dijo de- él, la Constitución señala así.
a no ser que hayan sido destituidos No, por el juicio político. 229 dice que en Paraguay no hay existe reelección. reelección, 180 en Lugo ningún ya caso. fue- Ah, en ningún Todo- caso. el 229. Sí. Todo, Está bien, es, pero todo no, es claro. pero no le prohíbe No, hasta hasta que que sea sea ser senador. Pero es que yo estoy de acuerdo contigo en que Lugo puede ser senador, pero si Lugo puede ser senador, Nicanor también. No, Eso Nicanor. nomás es mi punto. A ver, Es que es reiterativo lo que decimos, ¿verdad? Está establecido porque no le da la opción. No, Esto es que no. Para es que, su vida a- pública, a ver, él no puede ser Cristian, candidato espera a un momento. otra- Yo una a cosita otro nomás cargo quiero aclarar, electivo. porque el debate es confuso por lo que... quiero aclarar una cosa nomás. Yo creo firmemente, le estaba diciendo a Juan Ernesto y dije, yo creo firmemente que nosotros tenemos un vacío en la Constitución ahí. Y lo creo más todavía después de lo que nos dijo Óscar Facundo Infran en el Monumental y de lo que acaba de decir hace un rato el doctor Lescano Claudio. Esa parte no se legisló. ¿Qué parte no se legisló? Si La el renuncia. presidente renuncia. Todo lo otro que ustedes dicen se legisló, pero eso no se legisló. En consecuencia, de nosotros depende la interpretación. ¿Correcto? Vía tribunales, vía el procedimiento. Entonces, y ahí es donde yo vengo a plantearte mi disyuntiva. Si Lugo está habilitado, contrariando el 229, Nicanor también. Y si Nicanor está inhabilitado, entonces Lugo también. Eso es lo que yo digo, porque iguales tenemos que ser. Ahora, permíteme, quiero tomar algo que había dicho Guillermo antes, con lo que coincido totalmente también. La Constitución es lo que la Corte dice que es. Bueno, el tema Nicanor llegó a la Corte. La Corte dijo que quien resuelve esto es la justicia electoral. Así, así. Es decir, hace muchos años la Corte dijo, no me traigan a mí este problema, déjenlo allá. Si ustedes quieren resolver este problema, tienen una fórmula muy sencilla, legislen. Lo dijo hace 10 años. Después del caso Nicanor tuvimos el caso Fernando Lugo, otro debate interesantísimo, si se puede candidatar, no puede, estar, no estar. Y ahora aparece el problema Cartes. Muy bien. Y el que se le quiere colocar también a Fara, que realmente ya entró de regalo en el debate, pues decir que no tiene nada que ver y no hay argumento que lo sostenga. Pero si se quería realmente eliminar esta posibilidad, bastaba con arreglar una inhabilidad. 10 años de debate son. Bueno, pues no se hizo. Pues. Bueno, Y no se hizo, y entonces tenés que ir optando por las habilitaciones hasta que alguien se tome la molestia de hacer. Increíble. Porque hasta ese momento O sea, vamos a seguir Así discutiendo. mismo, pasó esto y nadie, Nadie se tomó ocupó el tiempo. en Pero vida. solo- Hasta ese momento Yo- tenemos que seguir jugando a lo que dijo la Corte, que es Que la Corte Bueno, tampoco la dijo Corte hasta que nada. ustedes No lo dijo nada bloqueen. la Corte. No me Estoy lo de cuenten acuerdo a mí. con el doctor Villamayor cuando dice que la Corte dijo esto es materia del Del TCJ. Claro. ¿Pero por qué dijo eso? Porque era el Senado quien no le prohibía jurar, no le permitía jurar. Claro, que eso no le también. permitía jurar a Nicanor. Nicanor. Era el caso de Entonces le Tito dice Sayer no es tu presidente. competencia. En ese sentido se refería. Claro. No es tu Hay competencia, que ver que Senado. esto nunca llegó, este debate Es nunca la llegó a la justicia Corte como electoral tal. y bueno, si De me fondo ponen- nunca. Y De eso fondo es cierto nunca. también. Porque, Sí. porque se miente mucho al Está decir que hablando ya de la la forma. Corte lo definió con el No. caso Nicanor y eso es mentira. No, porque en si el caso de lee- Nicanor que llegó a la Corte fue porque Tito Sayer le convocó a su suplente suplente y le dijo, "Esto no corresponde", le dijo la Corte. Y no corresponde. Y no corresponde. y Pero no es que corresponde. vos que lees castellano, decime pues como en ningún caso no existe la reelección. Bueno, espera, una cosita nomás previa. No, porque vos hablás de castellano. No, yo hablo castellano, entonces en castellano le quiero decir a Juan Ernesto, defiendo lo de Nicanor, pero no lo de Cartes, Juan Ernesto, ¿eh? Ah. No me metas. Cada Porque- uno defiende, yo defiendo un principio de igualdad en no. el trato para todos. Enrique- Entonces, yo puedo estar de acuerdo con el concepto de la inhabilidad, pero para que sea inhabilidad, tiene que estar en el artículo de la inhabilidad, no traerlo de otro lado y meterlo por vía de interpretación. No me cuesta nada colocarlo ahí. Si yo ya sé que el debate está instalado. Hace 10 años se instaló. Sobre el punto de espera, Nicanor. no hay porque- novedad. no se Sobre el hizo, punto de está Es Nicanor. cierto que se debió hacer, Porque pero no se hizo. Pero no se bueno, hizo. no se hizo. Ahora, en el 2008 vos dijiste que Nicanor tenía que asumir, ¿verdad? Tenía que jurar. ¿Verdad? Correcto. ¿Cuál es la pregunto? No, pero pregunto. no dije porque espera, yo espera, quise. espera. ¿Cuál es la diferencia entre Nicanor y Horacio Cartes? Existen,
Porque que yo sepa, Nicanor nunca renunció a No, presidente yo voy de la a República. explicar mi posición en Y 2008. según esa tesis de los que apoyaban... Pero a él le cae más simpático Nicanor nomás. Eso nomás está diciendo, Exacto, él no está eso es lo que está otra diciendo. cosa. No. Como Y no tiene tenés simpatía derecho, con no. Cartes, Y tenés derecho. No. es que está mal, de las Yo dos no te voy a formas. negar el derecho que una No, persona O te sea, caiga más Nicanor simpático. no renunció, Cartes tampoco. Tenés derecho. Perdón, pero mi posición está escrita porque escribí- Bueno, pero vos no podés evitar No, eso. No, pero en 2008 yo dije lo siguiente, a ver si se entiende. En 2008 lo único que yo dije es, señores, acá se tiene que hacer lo que dice la Corte. La Corte no Esa dijo. fue mi posición, ninguna La Corte otra. no Ya. dijo. Y además te está olvidando lo que ahora Enrique, reclamás con el Cartes, que tema de nunca que- renunció Nicanor. ¿Entendés? Yo creo que Cartes tenía que haber renunciado. Y No, bueno, y- Nicanor no espera renunció un en el poco. pasado. Ni- Espera Nicanor un poco, renunció a ser senador vitalicio. estamos mezclando porque también los hechos no son iguales. No son iguales, Patria pero le querida, Patria querida y país no sé, País Solidario. País Ellos Solidario, el partido se de quedaron en la Carlos justicia Pisola. electoral, ellos no se fueron a la corte. No se Así fueron. mismo. Entonces quedó habilitado Nicanor para Ni si- competir. ni siquiera Competir, apelaron. sí. No apelaron, se Ni quedó. apelaron Lo que al llega a la Tribunal Corte Superior, es- Pero solamente espera un quedó poco, ahí. vamos a ¿Cómo vas a dividir. llegar? ¿Cómo vas a permitir que se compita y no le van a permitir acceder al cargo por el Claro, cual a eso compite? fue lo que Eso pasó. no tiene ningún, eso sí que carece de lógica. La- Y bueno, por- así sí, usted ahí puede ya- decir, ahí ya ya se se genera genera otro otro debate. Entonces no adelanto le otra podés cosa, comparar a porque después Nicanor Ahí con ya- HC. es cierto, no, ahí se todo. genera Y otro acá me derecho a anda hacerlo. Cristian y atendeme, Guillermo. Cristian, y a usted lo digo. El Senado no tiene ningún derecho a impedir el juramento. Totalmente Claro de que acuerdo. tenés Eso razón. es lo que te digo. Eso es lo que dijo Yo la ya te Corte. dije. Eso es Nosotros lo que vamos a dijo la impugnar, Corte. vamos a llegar, pero no vamos a Eso- dejar ahí, eso vamos a dijo llegar la hasta la Corte. Corte Suprema Claro, de Justicia porque y que la el- Corte diga lo que tenga que decir. el y Senado se no acaba. puede decir, ¿Para no, qué va? vos no entras acá. Eso es lo que resolvió la esa, Corte. esa ley de Enrique, reorganización que el Senado administrativa, no ese tiene artículo esa de los facultad. honorarios, ¿puede derogar también? Pero, una vez que entre, Juan Ernesto, dame No, algunos está votos, bien, pero ayúdame. algo. para que tome compromiso frente a la gente. Ah, sí, pues. Justo que Quiero- pensábamos ¿puedo nombrarte leerle ministro, un- Guillermo. Puedo leerle un... Te llamamos a nombrar ministro. ¿no? quiero Oye, quiero ¿puedo leerle ¿verdad? un... ¿Puedo pedir permiso? algo? Quiero leerles un razonamiento a ver si usted comparte. En caso de colisión o contradicción entre una resolución judicial y una norma constitucional que es clara, pues para mí está clarísimo el tema de la senaduría vitalicia, no susceptible de interpretación como es el artículo 189 que ordena imperativamente a los expresidentes a ocupar una banca en el Senado como senador vitalicio, es esta la norma que debe cumplirse y no la orden judicial que abiertamente viola la Constitución. No podría ser un criterio para que el Senado le haya dicho no, a pesar de que exista una orden judicial. No. No, el equilibrio de poderes establecido en la Constitución Tiene su función. le obliga y le da funciones a cada órgano. Y si el Poder Legislativo va a empezar a tomar autodeterminación de lo que es lo que tiene que cumplir en resoluciones judiciales, no vamos a tener recíproco control. Y O sea, esa es una decisión política. Ya No, es pero En judicial, realidad el ¿no? razonamiento Porque- se funda en el derecho a la rebelión. Pero los poderes del Estado no tienen derecho a la tienen rebelión por qué entre sí. rebelarse. Pero además te voy a decir algo, Se la puede hacer en la Constitución es ciudadanía. taxativa, creo que El el razonamiento va 274 habla perfecto, pero taxativamente dice, los títulos los da TSJE más nadie. Claro. Punto. bien. En Y eso también no. dice que toda sentencia judicial debe estar fundada en la Constitución y en la ley. Ahí está donde claro. yo le exijo al tribunal Artículo electoral. 256, porque Bueno, pero- resulta que queremos leer una parte de la Constitución y no olvidamos la no, otra. no. Por para eso, nada. por Debe eso aplicar vamos la a ir, Constitución de sí, los- por eso, Claro. por eso vamos a ir eventualmente en inconstitucionalidad. Yo ya te digo cuáles son, por qué son inconstitucionales estas resoluciones que está sacando el Tribunal de Justicia Electoral. Porque viola el 189, el 229 y el 256, porque se escuda en el Código Electoral y no analiza lo que dice la Constitución con el argumento de que la inhabilidad tiene que ser expresa y estar en la En el ley. código, Y, claro. pero esa es un argumento para mí cansino y una excusa Y para te- no y te ver voy a qué decir, dice la uno de Constitución. los artículos que utiliza para fundar, pero dice el denle artículo satisfacción. 120. ¿Qué dice? Los ciudadanos de la Constitución. Sí. Los ciudadanos son electores y elegibles. Claro. Sin más restricciones de lo que establece en esta La Constitución, dice. Claro. O sea, no, pues esa parte es la- borran la- ellos. todo- Cristian, yo estoy de acuerdo contigo en que Bueno, estos tres perfecto. señores prevaricaron, se tienen que ir a la cárcel, los tres. Y Nicanor, No. ni Lugo, Y Nicanor al Senado. no, ni Nicanor ni Cartes al Senado. Si vamos a ser justos, Va a ¿verdad? Porque votar si para ese no... por- Nicanor va a al votar para ese Senado. por Cartes. No voten por la lista 1, Al final. Negativo, no. Juan Ernesto, con todo respeto, porque la No, lista 1 es pero- un desastre. Yo no tengo inconveniente en tu juicio de valor respecto a la lista 1, pero
Lo que no se puede es con el criterio de yo interpreto de este modo, empezar a recortar. Una parte sí y otra parte no. Acá sí porque me conviene, acá no porque no me conviene. Y lo que no se puede Pie de argumentar igualdad tampoco, para todos. Claro, pero lo que no se puede argumentar tampoco porque en el pasado ya se hizo mal, ahora vamos a seguir haciendo mal. Totalmente de Eso acuerdo. tampoco es un Naturalmente. argumento. Es decir, aprendamos de los errores. No nos olvidemos cuando Legislar. pasen Bueno, las pero que se elecciones legisle. de que estos son problemas. Votame, y que me Legislar. voten y voy a echar. Te vuelvo a decir, hace 10 Lista años 2, lista discutimos lista 2. y todos los que pasaron por esta discusión, todos se candidataron. Bueno, todos. Ya que estamos. Tenemos que irnos ya. Tenemos que irnos. Yo Bueno, voy a votar pasamos por ya. Guillermo. Que conste. Lo siento, Cristian. O sea, por decir, Sí. ¿Qué voy a hacer? Está muy bien. no tenemos tiempo de convencerte. Tu corazón azul, lista 2. Muchísimas gracias por la compañía, Y estimado a la amigo. cabeza Marito. Porque Porque ahí no tomaste compromiso. Él va a hacer voto cruzado. Nos vemos el domingo que viene. No, Chao. voto Hasta cantado luego. de Efraín.